Muy bien, llegó el tiempo de la tertulia con los temas más importantes que se deben predicar y no se están predicando. Estos son los temas de la tertulia de los viernes aquí en su revista alternativa y su Radio Lira. Bueno, ya le damos la bienvenida aquí al licenciado y compañero Luis también, que nos da nuevos temas hoy basado en el libro las dos verdades ocultas. Bienvenido, mi hermano Luis y compañero de batalla en la predicación. Hola, muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes en esta mañana y una bendición para todos los que nos están escuchando. Claro que sí. Bueno, seguimos con los temas que a muchas personas tienen ciertas dudas, algunos hermanos, hermanas, inclusive muchos hermanos nuevos de la iglesia no saben, no Sí. conocen y son parte de el fundamento, la estructura fundamental de las creencias de la iglesia Ujú. adventista. Entonces, hoy, ¿qué nos corresponde? Bueno, seguimos entonces con el asunto de la ley. El asunto de la ley y la justificación es en la primera parte del libro, es una parte bastante amplia. La vez pasada estuvimos hablando de la justificación por la fe y vimos cuál era la utilidad de la ley dentro de este rol, ¿verdad? De la salvación. En la primera parte, o el primer tema que hablamos o dimos fue el tema del Antiguo y Nuevo Pacto. Entonces hoy lo que voy a hacer es la diferenciación entre las leyes rituales y la ley de los 10 mandamientos, que esto es un tema vital para poder entender a la perfección la verdad del sábado. La ley ritual en el Antiguo Pacto era la forma en que se ratificaba el pacto, y esta ley tiene un final establecido. ¿Por qué? Porque esta ley no es perfecta o no era perfecta, era temporal, era simbólica. Y lo que anunciaba esta ley, la ley ritual, era el futuro ministerio intercesor de Cristo. La persona que ofrecía en el Antiguo Testamento un animal en sacrificio, lo que hacía era expresar su fe en que un día Cristo, el verdadero Cordero de Dios, iba a morir por nuestros pecados, iba a cancelar la deuda que había generado el pecado. Pero cuando el símbolo se encontrara con la realidad de esa ley, entonces iba a quedar obsoleta, ¿verdad? Porque jamás el símbolo es superior a la realidad. Y podemos ver un texto muy interesante en Colosenses 2, 13 al 17. Colosenses 2, 13 al 17. Hablando de la ley ritual, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Y aquí se está refiriendo a la ley ritual, porque esa ley era un acta, como dice aquí, en contra de nosotros, porque esa ley no era perfecta, era temporal nada más. Lo que realmente iba a cumplir el plan de salvación a plenitud era la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y sigue diciendo el texto sobre esa ley que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de esa ley llegó hasta la muerte de Cristo Jesús. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y luego dice el versículo 16, que es un texto que la gente malinterpreta, pero que vamos a ver seguro la próxima semana. Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aquí esta parte es muy importante. Dice que estos días de reposo, todas estas fiestas, eran sombra de lo que había de venir, lo que quiere decir que dentro de la ley ritual también habían días de reposo o días de sábado que prefiguraban el ministerio futuro de Cristo Jesús, y por tanto esos sábados iban a quedar abolidos. Pero tenemos que hacer una distinción. El sábado de los 10 mandamientos es un sábado que es para siempre y no tenía nada que ver con la ley ritual, porque cuando se habla por primera vez del sábado como día de reposo es en Génesis,
en el capítulo 1, capítulo 2, donde todavía no había pecado. Entonces ese sábado pues no puede ser sombra de lo que iba a venir, ¿verdad? Porque lo que se celebra en el sábado semanal, en el sábado de los 10 mandamientos, en el sábado del cuarto mandamiento, es el poder creador de nuestro Señor. Muy importante. Vamos a hacer una pausa aquí, licenciado, porque, a veces damos por un hecho y hablamos de la ley aquí, la ley allá y la ley, pero inclusive hay muchos que no saben cuáles son los 10 mandamientos. Usted le pregunta, yo he estado preguntándole a algunas personas y no se saben los 10 mandamientos. Entonces, aquí me gusta, aquí están los 10 mandamientos. Vamos a dedicar 2 minutitos para escucharlos, cómo están escritos en la Biblia. Éxodo 20, del 3 al 17. Vamos a pedirle aquí a Raúl Saavedra que nos lo leyó y los grabó. Escuchemos y ya continuamos. Los 10 mandamientos. Y habló Dios: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová a quien toma su nombre en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es sábado para Jehová tu Dios. No hagas de él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ni codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo ni su criada, ni su buey ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Muy bien, bueno, esa es la ley moral de Dios, ¿verdad? Éxodo 23 al 17 se repite en Deuteronomio 5 y en el Nuevo Testamento también, hermano Luis, pero estamos haciendo la diferencia entre las leyes esa es la ley ceremoniales. La ley sempiterna, esa ley no tiene principio, no tiene fin, porque es un reflejo del carácter de Dios. Esa ley no puede cambiar, ¿verdad? Incluyendo el cuarto mandamiento. Esta versión esta que escuchamos es una versión católica y dice sábado específicamente. Sí. Las otras versiones evangélicas y otras versiones dicen día de reposo, pero esta me gusta porque dice específicamente sábado, la versión Nueva Jerusalén, ¿verdad? Sí. También. Y otras más, pero ¿para qué sirve la ley? ¿Cuál es la diferencia entre la ley ceremonial y la ley moral? Vamos a seguir entonces. Ahora, en cuanto a la ley ritual, cuando Cristo muere, no solo hay un cambio de sacerdocio, sino también hay un cambio de ley, ¿verdad? En cuanto a la ley ritual. ¿Por qué? Porque Cristo no solo asume el sacerdocio, antes el sacerdocio venía de los hijos de Aarón, sino que Cristo además cumple las funciones que la ley ritual prefiguraba, ¿verdad? Entonces por eso es que esa ley queda obsoleta.
Sobre esto dice Hebreos 7, los versículos 12 al 14 y luego los versículos 18 al 19. Hebreos 7, 12, 14 al 14 y los versículos 18 y 19. Dice, porque cambiado el sacerdocio, necesariamente es que haya cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. ¿Por qué? Porque los hijos de Aarón venían de la tribu de Leví, Cristo de la tribu de Judá. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Queda pues abrogado el mandamiento anterior, la ley ritual, porque Cristo la está absorbiendo, a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Por qué? Porque era ineficaz, porque la sangre de esos animales no perfeccionaba para nada. Y dice aquí entre paréntesis, pues no perfeccionó la ley, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y también en Hebreos, el capítulo 10, los versículos del 1 al 9 dice, porque la ley, y aquí está hablando de la ley ritual, ¿por qué lo sabemos? Porque dice, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios, por supuesto que es la ley ritual, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la ley de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, esto es Cristo, ¿verdad? Para hacer tu voluntad, como en el libro del rollo está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley ritual. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y esto es muy importante, dice, quítalo primero para establecer esto último. ¿Qué quiere decir? Quitamos el sacerdocio terrenal. ¿Por qué? Porque Cristo lo va a absorber. Cristo es el que va a dar el cumplimiento a esas leyes, a todo lo que la ley ritual prefiguraba. Ahora vamos a ver el asunto de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, a diferencia de la ley ritual, es para siempre, es sempiterna. Sempiterno es algo que no tiene principio ni tiene fin, igual es que como Dios. Es como Dios, sí. Porque es el carácter de Dios. Por eso dice Isaías 24:5, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Y por qué se contaminó la tierra? Dice Isaías, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebraron el pacto sempiterno. Recordemos que los 10 mandamientos son el pacto de Dios con sus hijos, es lo que dice Deuteronomio 4:13. Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra. ¿Cuál es ese pacto? Dice aquí, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. También en Salmos 119, 151, 152 dice, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace mucho ya que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Y hay un texto aquí, Luis, que es súper interesante, que cuando yo lo entendí, la verdad es que ¿cuál es? Me asombró. Oseas 6:7. Oseas 6:7, sí, apúntelo. Oseas 6:7, vean qué interesante, este es algo increíble. Dice Oseas 6:7, mas ellos, cuando dice mas ellos, está hablando de Israel. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Ahora, ¿qué es la importancia de este versículo? Vuelvo a leerlo. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Oseas 6:7, ¿verdad? Ajá, que el mismo pacto que tenían Adán y Eva fue el mismo pacto que tenían ¿quiénes? Los israelitas. El pueblo de Israel, sí. Ajá, entonces quiere decir que Adán y Eva conocían los 10 mandamientos. Pero hay muchos que dicen, no, es que por eso ahí dice que eso era para el pueblo de Israel, eso era para los judíos, dicen algunos. Ok, ahora, ¿por qué la gente piensa que los 10 mandamientos se dieron en el Sinaí y no se dieron antes? Bueno, tenemos que entender algo, y es que Dios estaba haciendo una nueva nación, y toda nueva nación
debe tener una constitución en qué basar sus leyes, ¿verdad? Y Dios le da por escrito a Moisés y al pueblo de Israel, cuando recién salieron de Egipto, la constitución de su pueblo, que son los 10 mandamientos, pero eso no quiere decir que los 10 mandamientos no hayan existido antes, porque recordemos que la definición de pecado en la Biblia es que el pecado es transgresión de la ley, dice 1 Juan 3:4. Entonces, este texto, Oseas 6:7, deja bien claro que el pacto siempre ha existido. Ahora, si ya hubo pecado en Adán y Eva por traspasar ese pacto, y aparte de eso, ya Satanás había pecado, quiere decir que no, ese pacto ya existía mucho antes de la creación, ¿verdad? En el que cielo. Rige para todo el mundo. Ahora, lo único que nosotros aquí tenemos, antiguo y nuevo pacto, ¿en qué sentido? En que por un tema de redención, nosotros tenemos esa diferenciación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en una el pacto se ratificaba mediante la sangre de animales, y en el nuevo pacto se ratifica por medio de la sangre de Cristo Jesús, pero su código, sus leyes son siempre las mismas. Dice Romanos 4:15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente, cuando dice que hubo una ley que fue clavada en la cruz, la gente piensa que ley es ley y todo va en un mismo saco, ¿no? Pero la ley que fue clavada en la cruz es la ley que era sombra del futuro ministerio de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿esa ley cuál es? Es la ley ritual, pero la ley de los 10 mandamientos es para siempre. Ahora, con respecto a las leyes, comenta un filósofo y médico inglés del siglo XVII, John Locke, él dice, y es algo que también vos dijiste la vez pasada, donde no hay ley, no hay libertad. Pues la libertad ha de estar libre de restricciones y de violencia de otros, lo cual no puede existir si no hay ley, y no es, como se dice, una libertad para que todo hombre haga lo que quiera, pues ¿quién pudiera estar libre al estar dominado por los caprichos de los demás? Dios es el único que nos puede decir qué está bueno y qué está malo, y Él pone esa moral ¿en qué? En los 10 mandamientos. Imaginémonos que cada quien tenga una ley y cada quien diga qué es bueno y qué es malo. El mundo sería un desastre peor de lo que tenemos en la actualidad, ¿verdad? Sí, y es que el asunto, volvamos a esto, el problema está, bueno, habíamos dicho que todo esto tiene que ver con la adoración, porque si usted analiza, el problema no es no es tanto en el sentido, porque la mayor parte de cristianos, llámese bautistas, evangélicos, adventistas, guardan, no tienen ídolos, no adoran imágenes, no toman nombres en vano, honran a padre y madre, no matan, no roban, no adulteran, no hablan mal de prójimo, todos ellos lo aceptan. Sí. El problema es con un solo mandamiento, que es el que tiene que ver con el de la adoración, que es el del sábado. Entonces, esto es un asunto de adoración. La ley, ¿para qué sirve la ley? Nos señala el pecado únicamente, no nos salva, no es para eso, simplemente nos señala el pecado y nos lleva a Cristo, que es el que nos limpia y nos salva por su gracia, por su amor. Pero en realidad esto es un asunto de adoración, sí. Mi hermano Luis, para que ampliando esto, dice que Jesús vino a engrandecer la ley de Dios más bien, sí. no anularla. No, yo no he venido a abrogar la ley, dice Mateo 5:17, sino a cumplirla, sí. ¿Vale? Pero algunos dicen, no, es que era Cristo, Él sí lo puede hacer. No, pero es que Cristo vino 100% humano, Él fue 100% humano. Él estaba sujeto a lo que nosotros estamos sujetos, entonces Él no venía como Dios, Él tenía que vivir una vida como humano para poder poner esa vida perfecta en garantía por nosotros. Y algo sí es muy cierto, Luis, que usted lo mencionaba la otra vez, nadie humanamente puede guardar la ley de Dios, o sea, solamente por el poder de Cristo. Por eso Pablo tuvo que decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo obedeció toda la ley. María obedecía toda la ley. ¿Pero por qué? Por la gracia de Cristo, por el poder que nos da Cristo. Y simplemente... El problema es querer guardar la ley por nuestros propios medios, y eso es lo que se llama legalismo.
¿verdad? Pero el verdadero cristiano cumple la ley de Dios por la obra del Espíritu Santo. Y ahí estaba el joven rico, ahí estaba el ejemplo del joven rico. Dice que él guardaba todo desde niño. Sí. Pero ¿qué pasó? ¿Se perdió? Bueno, no dice que se perdió, dice que se fue muy triste porque tenía muchas posesiones, parece que no aceptó. Sí. Sin embargo, solo Dios sabe quién se salva y quién se pierde, pero el asunto ahí está que muchos literalmente guardan la ley, como los fariseos, ellos ni una jota, ellos eran inclusive... Hay veces que a uno le preguntan dónde hay un versículo que diga que hubo un cambio de ley, ¿verdad? Ajá, y eso sí. es un tema muy importante. Y ese texto está en Gálatas 3, 17 al 19. Vean qué interesante este texto. Gálatas 3, 17 al 17. 19. Cuando alguien le pregunte, deme un texto donde hay un cambio de ley, y yo le creo, de leer Gálatas 3, 17 al 19. Voy a leerlo aquí. Dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Y aquí dice la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia de Dios es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, aquí está hablando de la ley ritual. ¿Para qué sirve la ley? Dice que esta ley fue añadida a causa de las transgresiones. O sea, antes de que hubiese ley ritual, ya había transgresión. Y dice que hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Ahora, entonces este texto dice que la ley, en este caso la ritual, fue añadida a causa de las transgresiones. Esta ley no existía, vino después del pecado. Ahora, solo se añade a algo que previamente existe, y en este caso la ley ritual fue añadida a los 10 mandamientos, que como sabemos existían incluso antes del pecado en este mundo, formando así lo que conocemos como Antiguo Pacto. Y sigue diciendo el texto que la ley ritual, en este caso, ¿verdad? Sabemos que es ritual, fue añadida hasta que viniese la simiente. ¿Quién es la simiente? Cristo Jesús. Eso lo podemos ver en Gálatas 3:16. Hasta ahí iba a llegar la ley ritual. Dicho de otro modo, esa ley fue añadida para simbolizar la promesa de la venida de Cristo y su ministerio en favor de los pecadores. Y una vez que se cumpliera la promesa que la ley ritual anunciaba, simplemente ya no tendría sentido y quedaba anulada. Así es, bueno, todo este material está en el libro Dos Verdades Ocultas, ¿verdad? Por si usted quiere también tener ya toda la información. Está en esto y muchos más textos, ¿verdad? Y mucho más, sí. Este es un resumen, estamos haciendo un resumen. Entonces, resumiendo, entonces, mi hermano Luis. Bueno, aquí solo para hacer una aclaración, cuando dice la ley que vino 430 años después, está hablando de esa ampliación de leyes o de la ley ritual que se hizo en la época de Moisés, que ahí anteriormente a Moisés no se contemplaba, por decir algo, el santuario y otros detalles ahí que ampliaban la visión del ministerio futuro de Cristo Jesús. Cerrando, ¿verdad? Sí hay grandes diferencias entre la ley ritual y la ley de los 10 mandamientos. Una es sempiterna, la otra tenía un final establecido, ¿verdad? Muy bien, enfatizando entonces, hermanos, estas verdades no las dice la Iglesia Adventista, no, las dice Dios, las dice la Biblia, la palabra de Dios, hermanos. ¿Y a quién tenemos que seguir nosotros? ¿Qué dijo San Pedro? En Hechos 5:29, es necesario obedecerle a Dios antes que a los hombres. Sí. ¿A quién le estamos obedeciendo, hermanos y hermanas, en estos días, en este tiempo? Dios habla, Dios está hablando, y recuerden, es la palabra de Dios, es la palabra de Dios la que nos... textos bíblicos. Solo quería decir una cosita ahí, es que para las personas que están interesadas en el libro, sean adventistas o no sean adventistas, pueden llamar. Aquí pueden dejar su dirección y nosotros le podemos enviar el libro a cualquier lado del país por correos de Costa Rica. Porque yo sé que hay mucha gente que vive muy largo y no puede estar viniendo para acá. Si usted quiere el libro, usted llame acá y nosotros lo mandamos a cualquier lado del país sin ningún costo adicional. Perfecto, bueno, mi hermano Luis, gracias por este tema o este resumen que está aquí en uno de los capítulos del libro Dos Verdades Ocultas, que ustedes también, hermanos, pueden tenerlo para estudiarlo en el tiempo que ustedes decidan y dar estudios y compartirlo con la familia y con todos, ¿verdad? Así que un adelanto del
próximo tema Ok, que tendremos, si Dios lo permite, Dios en 8, Ok. si el Señor nos da vida. Sí, el próximo tema que vamos a tener es los sábados de la ley ritual y el sábado del decálogo o el sábado de los 10 mandamientos. Ok, entonces hay varios sábados, no solo el sábado de la ley moral, sino Unos también... eran sombra de lo que había de venir, el otro no, ¿verdad? Bueno, sigan escuchando, sigan aprendiendo, sigamos aprendiendo. Y Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y es 2 Timoteo 3:16, bueno, está San Juan 5:39, y 2 Timoteo 3:16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir y para instruir. Dejémonos instruir, dejémonos guiar por lo que dice la palabra del Señor, hermanos y hermanas. Dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas y coloque su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. Así que nos vamos con la bendición de Dios todos y a seguir adelante. Esto fue Alternativa, su revista. Mañana estaremos nuevamente a esta misma hora, aquí en Radio Lira, 88.7, frecuencia modulada.